Nuestra unión fue, es y será por siempre jamás. Tú eres mi bendita descendencia con quien estoy intricadamente conectado en maneras que no puedes entender y por ello apreciar. Debes suspender tu creencia y descreencia en lo que no puedes sentir a cambio de tu conocimiento de que soy real y vivo dentro de ti. Es una verdadera pena que el nombre Jesús esté ligado a la religión, ¿sí? Porque soy conocedor de que el solo hecho de mencionar la palabra Jesús ya hace que ustedes piensen en religión. Lo que quiero decir en este momento es que realmente es una pena, porque no tiene nada que ver Jesús, su obra y el propósito de su venida aquí a la tierra con la religión. Realmente todo el proceso en el que se predicaron las enseñanzas del Cristo posterior a su muerte y a su resurrección por parte de los apóstoles no tenía que ver con absolutamente nada de lo que hoy podemos notar como características de las religiones en sí mismas. El único propósito era precisamente que las personas que los escuchaban pudiesen desarrollar esa fuerza crística en su corazón, aquella que Jesús tenía y cuyo propósito real era enseñar a las personas a contenerla y a desarrollarla y a vivir conectados permanentemente con ese Dios que está vivo dentro del corazón del hombre. Tengo que hablar entonces del Concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo, en el que Constantino, aquel emperador romano, determina que todos aquellos que seguían las enseñanzas del Cristo hasta ese momento, además de todas las personas que seguían otro tipo de religiones o creencias, tenían que unificarse en una sola y única religión llamada, efectivamente, cristianismo. No con el propósito diáfano y transparente que tenían los apóstoles en su momento de entregar de forma clara y directa las enseñanzas de Jesús, sino como una estrategia política que permitiría que Constantino, como emperador del Imperio Romano en ese momento, pudiese dominar todo su territorio, por lo cual los unifica en una sola religión y la hace o la decreta la religión del Imperio Romano. Y desde ahí surgieron todas estas características que hoy en día aún se conservan y pudiésemos decir que nace lo que conocemos como Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Al mismo tiempo que se mezclan un montón de creencias paganas, ahí se aplica la palabra pagana, creencias que tenían que ver con religiones que adoraban a otros dioses completamente ajenos al Dios universal y verdadero del cual les estoy hablando y del cual hablaba Jesús. Pero en el siglo IV, estimados oyentes, ocurrió lo que nunca debió pasar. Sí, en el Concilio de Nicea se mezcló el Dios de los judíos, entre comillas Dios, con el Dios verdadero predicado por Jesús. Desde esa fatídica fecha para la espiritualidad humana surgió una nueva iglesia, la católica, y con ella la adoración a un falso Dios, resultado de liar, de mezclar, de juntar la luz y verdad con la oscuridad y la mentira. Quizá no queremos aceptarlo, pero la iconografía de mostrar a Jesús con María como niño de brazos viene directamente del culto a Isis en el antiguo Egipto, en donde es la afectuosa madre del dios Horus. Todo esto tengo que decirlo porque este video lo voy a dedicar a la profecía. Y tengo que hablar de Jesús para poder hablar de profecía, porque aunque no tiene nada que ver la profecía con la religión tampoco, como tampoco tiene que ver Jesús con religión, sí tiene todo que ver Jesús y la profecía, porque tal como lo resalta el Apocalipsis 19:10, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y esto determina que todas las profecías, no solamente aquellas dentro del contexto o marco religioso hoy en día,
sino absolutamente todas las que han llegado en diferentes momentos a este planeta, por medio de diferentes comunidades o personas, hablando por ejemplo del legado ancestral aquí en América, de los indios Hopi en el norte, en Estados Unidos, o de los mayas en Centroamérica, o de los incas en el sur. Todos ellos con sus profecías, todas ellas están ligadas o conectadas a la misma fuente. Jesús es el espíritu de la profecía. Es muy claro entender que la humanidad de hoy en día no crea en profecías. ¿Cómo van a creer en profecías si no han sido más que un argumento para aquellas películas de ciencia ficción que nos hablan del fin del mundo? O, por ejemplo, aquellos charlatanes de turno que por medio de sus predicciones basados en supersticiones conectan o la gente asocia la profecía con ellos. En este momento, y por tanto, yo muestro la verdadera esencia de la profecía, que no la muestro yo, simplemente soy un mensajero de aquel mensaje escrito en el Apocalipsis 19:10, que resalta que es Jesús el espíritu de la profecía. Las profecías entonces son realmente la esperanza de la humanidad. Hablar con la fuerza de Jesús, hacer lo que Él mismo decía que nosotros podíamos hacer al verlo en aquella época y que podíamos hacer aún mayores cosas, se convertirá ahora en realidad en aquellos 144,000 de los cuales habla la profecía. Esos 144,000 son aquellos referenciados en distintas profecías, como los 144,000 danzantes del sol, en el caso de las profecías Hopi, por ejemplo, como los caballeros de la cruz orlada, en el caso de las profecías de Parravishini, y también como los hombres de corazón dulce, o los guerreros del arco iris, en el caso de la tribu Cree de los Estados Unidos. Y finalmente, por supuesto, como los 144,000 sellados del Apocalipsis 14. Esos que dice que fueron redimidos en toda la tierra, que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Por supuesto, hablando de no contaminarse con lo que el mundo le ofrece, con la mentira, con el engaño, con la corrupción, con los vicios, con toda la inmundicia que el mundo ha ofrecido. Se han limpiado de todo y la virginidad verdadera, por lo tanto, está en sus mentes y en sus corazones. Y luego dice la parte más importante, la característica principal de esos 144,000 que hablan las profecías. Dice que siguen al Cordero por donde quiera que va. Claramente, en Juan 1:36, narran cómo Juan ve a Jesús y se refiere a él como, he aquí al Cordero de Dios. Es decir, que el Cordero es Jesús, el mismo. Y si el Cordero es Jesús, tenemos que hablar entonces también de Corintios, donde nos explica que somos carta expedida de Cristo, nosotros, la humanidad misma, que fue escrita no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Es decir, que esos 144,000 que siguen al Cordero, que es su propio Cristo, no está por fuera ese Cristo. Por eso no lo buscan en las religiones del mundo. Entienden que está por dentro en sus corazones. Sustentado proféticamente, encontramos que el poder de los 144,000 radica en la conexión directa con su Cristo interior, que han desarrollado voluntariamente, porque implica un camino en el que tienen que transformarse y dejar todo aquello que los envilece, los embrutece, atrás, de lado, porque todos esos vicios son una vergüenza para el ser humano y no permiten una conexión con el corazón. Por lo tanto, es imposible que alguien cargado de toda la corrupción del mundo pueda ser un 144,000 o mínimamente tener una conexión cercana a ese Dios interno. Talvolta capita di sentire qualcuno dire
io credo in Dio, credo in Gesù, ma la Chiesa non mi interessa. Quante volte abbiamo sentito questo? Questo non va. C'è chi ritiene di poter avere un rapporto personale, diretto, immediato con Gesù Cristo, al di fuori della comunione e della meditazione della Chiesa. Sono tentazioni pericolose, sono tentazioni dannose, sono, come diceva il grande Paolo VI, dicotomie assurde. ¿Cómo así que una conexión directa con Jesús es demasiado peligrosa? ¿No va esto en contra de aquella enseñanza que en Hechos nos narra que el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo? Pues en él vivimos y nos movemos y somos. ¿Qué acaso esto no atenta contra la misma naturaleza de la profecía, cuyo espíritu y esencia es el mismo Jesús, y que dice que los 144,000 son aquellos que se logran conectar directamente con su Cristo interior? Conéctate con tu propio Dios interno. Búscalo por dentro, deja de buscarlo afuera y encontrarás que el reino de los cielos realmente eres tú mismo cuando te conectes directamente con tu voz interior. Solamente así será posible un nuevo despertar. Es por eso que este mensaje decidí entregarlo hoy, 23 de septiembre del año 2017, la gran señal de Apocalipsis 12, en la que una mujer da a luz a un hijo varón. Esa mujer es la humanidad y ese hijo varón es ese Cristo que está a punto de nacer ahí en tu corazón. Y hoy es el verdadero nacimiento de ese verdadero Dios. Hasta la próxima. Son los 144,000 la verdadera esperanza de la humanidad, que logran tener una condición única y especial, que los convierte en lo más poderoso contra esa fuerza que ha implantado aquí este sistema que nos está matando, porque ellos son los ejecutores principales de la profecía.